Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a un video más de recursos para facilitadores del expositor, formación bíblica para la vida. Mi nombre es David Uribe y estoy para servirles. En esta nueva lección, número 5, estaremos viéndola con el título El desorden total del hombre. Ustedes podrán ver el texto base que estará apareciendo justo aquí. Y en la fase número 1, palabras clave, nosotros encontramos en este texto 11 palabras clave, que son las siguientes: glorificaron, dieron gracias, envanecieron, corazón, sabios, se hicieron necios, cambiaron, gloria, incorruptible, semejanza e imagen. La primera palabra es glorificaron o doxazo. Esta palabra en el griego, y con lo que trata de referirse Pablo aquí, es un modo verbal en la que los sujetos a los que se refiere están dando gloria a Dios. Así que ustedes podrán también tener el significado completo de esta palabra con una que más adelante veremos, que es gloria, ya como sustantivo. Cuando determinemos qué es gloria como sustantivo, también podremos entender a qué se refiere exactamente Pablo con glorificar a Dios o no glorificar a Dios en este caso. La segunda palabra es dieron gracias o gracias, del griego eucaristeo. Esta tiene un origen o cognado también con Eucaristía, una palabra muy conocida para la práctica cristiana de comunión que se tiene dentro de la iglesia. Y en términos generales su significado es de dar gracias a Dios. Esta es una palabra que podemos mirar en las cartas del Nuevo Testamento que escribe Pablo cuando él da gracias por diferentes cosas a lo largo de sus cartas. Él redacta dar gracias por los hermanos y su conducta, por la doctrina, gracias y alabanza a Dios. Entonces, también una recomendación que él da es que el eucaristeo o las gracias a Dios sean abundantes en el cristiano. Aquí en este pasaje estamos viendo una referencia entonces a que hay que tener esa gracia hacia Dios o dar gracias a Dios por todo lo que se obtiene, pero en términos de moral, de valores, de principios y convicciones, él está hablando de sabios que no le dieron gracias a Dios por lo que habían recibido del entendimiento de él. La tercera palabra es envanecieron, del griego matayo o matayomai. Esta palabra tendría un sinónimo que la podría definir muy precisamente, y es que son frívolos. Él se refiere a personas que se volvieron frívolos. ¿Qué son frívolos? Personas que le perdieron la seriedad a la vida, es decir, perdieron todo sentido y toda importancia. Y la vida simplemente la empezaron a disfrutar con el placer o con el gusto o en cosas muy terrenales que no dan ningún sentido espiritual o eterno. Frivolidad o envanecerse, un sinónimo muy importante. Cuarta palabra es corazón, del griego cardia. Esta palabra significa en términos generales a través de toda la Biblia que es el ser del hombre. No se refiere directamente al órgano, al corazón, al miembro del cuerpo, sino la integridad de la persona, el hombre personal, aquel que decide, aquel que vive, aquel que tiene mente, aquel que decide poner su amor o sus pasiones en algunas cosas. Y también, claro, el corazón que es transformado a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, existe en la Biblia. Entonces hay un corazón del hombre que es engañoso, que es vanidoso, que es solamente movido por pasiones y placeres, y hay un corazón transformado también en términos bíblicos que ahora tiene la mente de Cristo. Sabios, del griego sophos. Aquí, en este pasaje, Pablo simplemente se refiere al tipo de sabio que es natural, que tiene sabiduría del mundo, que tiene una inteligencia únicamente humana, no espiritual, no divina, no proveniente de Dios, y entonces es un sabio que resulta ser muy limitado. Sophos, y en este caso sabios naturales o del mundo. Esta siguiente palabra es se hicieron necios o necios, del griego moraino. Esto tiene un significado bíblico bastante cómico porque les dicen simplones. A los que son necios se les conoce como personas que tienen una forma de ver la vida o de hallar profundidad o significado en la vida muy simplonamente. No tienen
objetivos o propósitos importantes que tengan real valor o fortaleza, que edifiquen una buena vida, y por lo tanto caminan con bastantes fracasos, con bastantes tropiezos, y se vuelven personas simples y necias en su propia opinión. La séptima palabra es cambiaron, del griego alazo. En este pasaje significa esta palabra a que las personas sabias, frívolas, necias a las que hace referencia Pablo, cambiaron la gloria de Dios. ¿Y por qué la cambiaron? Por algo que es natural, por algo que es en perspectiva al hombre. O sea que la gloria de Dios perdió su significado divino y su encuentro de esa gloria en Dios mismo. Y estas personas lo cambiaron a tratar de determinar qué es Dios a partir de su humanidad necia, frívola, vanidosa y corrupta. Entonces fue un gran agravio que le hicieron a la identidad moral y divinidad de Dios. La siguiente palabra es muy importante para que la podamos mirar en paralelo con el primer significado que dimos aquí. Esta es la palabra gloria, del griego doxa. Como sustantivo significa que es todo lo que es bueno, agradable, de buen nombre, honroso, respetuoso. Para el humano, muy importante. Y esto se encuentra en la exacta, precisa y auténtica divinidad de Dios. Entonces, la gloria debe de ser encontrada en Dios. La gloria por excelencia en el Nuevo Testamento es Jesucristo, que es revelada a los hombres. Toda la magnificencia, presencia y divinidad de Dios presentada en Jesucristo es la gloria de los hombres. Entonces, cuando los sabios, necios y frívolos cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la identidad perfecta de Jesucristo por cualquier concepto agraviado del hombre. Palabra número 9, incorruptible, del griego aptoria. Esta palabra significa que no tiene corrupción, obviamente. Es lo negativo a ser corrupto. Pero en este sentido es que es incorruptible en términos morales, en términos de pureza, en términos de santidad. O sea que lo incorruptible, lo santo o lo puro se encuentra en la gloria de Dios, pero fue cambiada por los hombres para cosas corruptibles, es decir, malas, perversas y amorales o sin ningún tipo de moral. La siguiente palabra es semejanza, del griego homoioma. Esta palabra significa que el hombre hizo semejanza, imagen, identificación de las cosas incorruptibles con sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre le dio su rostro, su cara, sus pensamientos a los valores más divinos, más trascendentales y más puros de Dios. Con esto dando un resultado de que esos valores ahora se tergiversaran, se cambiaran, lo bueno fuera llamado malo y lo malo fuera llamado bueno, desde lo que el hombre piensa que es lo mejor, que es el placer, que es la buena vida, que es el propósito, que es el sentido. Esa es la imagen del hombre corrompiendo la divina imagen de Dios. La última palabra es imagen, del griego eikon. Su diferencia con la palabra anterior de semejanza es que aquí Pablo está hablando de retratos, literalmente retratos o imágenes hechas por hombres. O sea que estos sabios y estos necios, en lugar de adorar a Dios por lo que es Dios y quién es Dios, decidieron adorarse a sí mismos, comparándose con Dios y haciéndose imágenes de sí mismos para ellos proponer sus propias ideas morales y sus propias perversiones en forma de divinidad o adoración. La siguiente área o fase es de bibliografía, y en esta ocasión nos encontramos con dos libros base para esta lección. El primero es un libro ya conocido por lecciones anteriores, de Maximiliano García Cordero, la Biblia comentada o Escritores de Salamanca. En la página 4790, nos encontramos con el comentario de Romanos acerca de estos pasajes. De hecho, si en la lección ven con atención las notas al pie de página, por allí encontrarán una referencia que el mismo escritor da hacia Maximiliano García Cordero. Y los comentarios que da él son siempre muy atinados, muy recomendables. Casi puede ser un libro que ustedes mismos puedan tener a la mano para todas las lecciones que se están escribiendo, o que se escribieron más bien dicho, y es ampliamente necesario que vayamos a observar qué es lo que él dijo. El siguiente libro es el de Juan A. Mackay, El orden de Dios y el desorden del hombre. En la página 48, el autor estaría definiendo la identidad del hombre pero sin Dios.
y en términos bíblicos estaría abordando la misma temática que aquí se toca en Romanos, a pesar de que este libro sea con base a la carta de los Efesios. Nosotros vamos a mirar en cualquier tema que estemos ahí observando cómo tiene relación profunda con este pasaje base de Romanos para esta lección. Pues aunque sea basado en Efesios, el tema del orden de Dios y el desorden del hombre define la pecaminosidad del hombre, la tiranía en su gobierno sin Dios y cómo también Satanás entra allí en ese dominio que el hombre trata de plantar sin Dios. El siguiente libro que yo recomiendo es El mundo moral de los primeros cristianos, de Wayne Meeks. A partir de la página 58, yo recomendaría empezar a leer, pues define un pensamiento filosófico base de todos estos sabios que, pensando que eran más inteligentes que Dios, se volvieron necios, y son los estoicos. Partiendo de allí, más adelante nos encontraríamos con los estoicos cínicos o los cínicos, que ya son los que determinan una moralidad completamente desordenada. Este libro lo dice bien y también habla de cómo los cristianos se enfrentaban a esas filosofías siendo fieles a la doctrina de los apóstoles y a las enseñanzas y ejemplo en Jesús mismo. En la fase número 3 del panorama actual, miraremos 3 puntos bastante buenos y cómo la carta a los romanos sigue siendo vigente para dar respuesta a estos 3 puntos. El primer punto es el de el desorden del hombre, pero en su forma de gobierno. En esta manera de ser el autogobernado, el hombre quita a Dios en términos de gobierno. Y no solamente en términos de gobierno político, sino en términos de gobierno de su propia vida. El hombre empieza a justificarse en sus propios actos, en sus propias maldades, en sus propios deseos, y aunque haga algo que dice que es bueno, pero es malo, y da los resultados malos o de maldad, él sigue tratando de justificarse. El cinismo al que ha llegado el hombre a estas alturas es decir que Dios mismo acepta y legitima esas prácticas, esas maneras de pensar, esas formas totalmente erróneas de querer vivir. Así que es un desorden, es un caos que necesita ser arreglado. El punto número 2, para ver paralelamente la historia de Romanos con nuestra sociedad actual, es de los estoicos a los que Pablo les respondía con esta carta. Los estoicos eran personas moralistas que, según los términos de política y modos de vivir del romano, enseñaban la moral, la verdad o el bien a la sociedad. Se ponían en las plazas y hablaban a la gente y ellos se acercaban y escuchaban y tenían seguidores. Esto es como un panorama muy actual donde motivadores, coachings, autoproclamadores de moral y de verdad en las redes sociales podrían hablar abiertamente a muchos que escuchan esas ideas, esos pensamientos. Pero necesitamos ser como Pablo, que determinemos nosotros la verdad, el autoestima, la motivación de vida, el propósito, los valores en Cristo, en la verdad de Dios y no en todos los que estoicamente pudieran tener una enseñanza moral según este mundo al hombre. Si nosotros vivimos en este mundo y somos amigos de todo lo que en su maldad promueve el reino de las tinieblas, entonces no seremos para nada amigos de Dios y por lo tanto nos proclamaremos enemigos de Dios. Así que más vale la amistad y la enseñanza tal cual Pablo a los romanos que estar en ese ambiente de pensar que los valores el hombre los puede determinar con toda libertad a partir del pecado y de su perversión. Y el último punto que es muy importante es de tener un entendimiento según las Escrituras de cómo es la gracia que santifica a la persona. Es decir, en términos de santificación, que el pueblo cristiano entienda cuál es el orden de Dios. Y no como de repente pueda enseñarlo cualquier motivador o coach de vida de fe o vida espiritual actualmente, donde las cosas del mundo las sincretiza, es decir, las combina, las enreda con la verdad de Dios en las Escrituras. Si esas ideas mundanas empiezan a enredar con el Señor, con la idea de Dios, entonces ya no estamos siguiendo al verdadero Señor de señores. Hermanos, eso ha sido todo por esta ocasión. Me ha sido un gusto, como siempre, poderles compartir este video y estos recursos. Espero que, como siempre, les sea de ayuda, los aprovechen al máximo y sigamos haciendo lo más excelente posible estas clases para nuestros hermanos.
Dios les bendiga, nos estamos viendo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.